los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, es decir, una moneda de plata con valor de 4 dracmas. Eso es un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Este es nuestro tema 8 de los milagros del Señor Jesús. Jesús y el pago de impuestos. Mira, hermano, este pasaje fue escrito por Mateo, precisamente un cobrador de impuestos, quien nos narra un tema que tiene que ver con nuestro deber delante de nuestras autoridades. Específicamente aquí nos habla del pago de impuestos. Resulta que después de varios milagros de sanidades que el Señor hizo y de darles una probadita de cielo en su transfiguración a sus discípulos, el Señor les da aquí una gran lección acerca de poner sus vidas en orden delante de nuestras autoridades. Vinieron con Pedro y le dijeron, ¿a poco tu maestro no paga los impuestos? Él respondió, claro que sí. Y mire, el Señor no estaba obligado a pagar los impuestos. Sin embargo, la palabra dice, para no ofenderles, le dijo a Pedro que fuera al mar y que sacara un estatero de un pez para pagar los impuestos. Por cierto, ¿sabía que aquí en Casa de Oración o en las iglesias de Casa de Oración estamos dados de alta en Hacienda para cumplir con los deberes ante el gobierno, nuestros deberes? ¿Sí sabía o no sabía? ¿Sí? Ahora, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son cantidades de dinero que los ciudadanos están obligados por ley a pagar para que las administraciones públicas, el Estado, las comunidades autónomas, los municipios, dispongan de los recursos suficientes con los que van a financiar la satisfacción de las necesidades públicas. La recaudación de los impuestos se destina, por ejemplo, a la educación pública, a la impartición de justicia, a la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura, servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico. Ese es el deber ser. Lo que están haciendo las autoridades, bueno, no lo sé. Si ellos trabajaran de manera íntegra y honesta y lo hicieran de esta manera, es una bendición. Es una bendición. Todo esto. Como ustedes se dan cuenta, el propósito de los impuestos es muy bueno si se usaran de manera correcta. Y quizás algunos al momento pueden preguntarse aquí, ¿pero qué tiene que ver el pago de los impuestos con los milagros de Jesús? Hermanos, es un milagro de Jesús que ahora nosotros caminemos en orden, como seguidores de aquel a quien representamos en todo lugar. Por ejemplo, muchos no estaban casados por el civil. Cuando el Señor Jesús llegó a sus vidas, lo primero que les dijo, pongan en orden su matrimonio, y se casaron por el civil. Otros estaban sobreendeudados. ¿Quién estaba sobreendeudado? Que le debía a Coppel, al Montecito de no sé qué, y por todos lados tenía a los que le cobraban en las casas, ¿cómo les llaman? A los aboneros, a los que les llevaban los cobertores de, ¿cómo le llaman? Marca San Marcos, no creo. Estaban sobreendeudados. Llega el Señor y no vamos a poner en orden nuestra vida, nuestras finanzas. Los que posiblemente cruzaron la frontera sin papeles dicen, no, ya no vuelvo a pasar así. Tengo que poner en orden mi vida, tengo que sacar mis pasaportes, tengo que sacar mi visa. Entonces empezamos a poner en orden nuestra vida. Porque cuando llega el Señor a nuestras vidas, lo primero que hace es poner orden. Poner en orden nuestra vida delante de los hombres. Esto incluye familia, sociedad y gobierno.
Algunos podrán decir, pero ese papel que te dieron en el registro civil no sirve para nada. ¿Has escuchado a personas que dicen eso? Si no te sirve para nada, entonces tire su acta de nacimiento. Tire las escrituras de su casa. ¿No sirve para nada entonces? No, es que con que nos casemos delante de Dios estamos bien. Y no se casan por el civil. Claro que cuenta, hermanos, claro que cuenta bastante. De hecho, si usted un día quisiera casarse aquí en la iglesia, yo le diría, tráigame su acta matrimonial de civil. En la época de Jesús, los judíos pagaban diversos tipos de impuestos. En primer lugar, ellos debían contribuir a los gastos diarios del templo. También pagaban tributos a Roma para sostener la infraestructura administrativa y militar en la región. En el Evangelio de Mateo se presentan dos incidentes que ponen de manifiesto el acercamiento de Jesús con el pago de impuestos. La primera narración que ubica a Jesús en el contexto jurídico y religioso de los impuestos es en este pasaje que estamos viendo. El segundo relato referente a los impuestos se encuentra en Mateo 22:15 y se relaciona con los impuestos que se debían pagar al imperio romano. En esa ocasión, un grupo de fariseos y herodianos quisieron sorprender a Jesús y le preguntaron, ¿es lícito pagar el impuesto al emperador, al César? Y el Señor se dio cuenta de la intención de sus corazones. Le respondió con otra pregunta desafiante. ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? Muéstrenme la moneda que usan para pagar ese impuesto. ¿De quién es la imagen? ¿De quién es la inscripción? Respondieron ellos, del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bien, esos dos relatos que únicamente se encuentran en el Evangelio de Mateo ponen de relieve las comprensiones de Jesús de Nazaret referente al pago de impuestos, tanto para apoyar los trabajos judíos y el imperio romano. Y en ambos casos se nota una actitud de responsabilidad ciudadana. El Señor entendía que pagar impuestos era parte de las obligaciones fundamentales de ¿quiénes? De los ciudadanos. Los impuestos del templo se utilizaban, entre otras cosas, para sostener la infraestructura de sacerdotes, apoyar el sistema de los sacrificios y mantener a los líderes que estaban en diálogo con las autoridades judías y con el procurador romano. Los impuestos al templo tenían implicaciones religiosas, políticas y militares. Aunque el imperio romano no tenía como finalidad básica el bienestar de las comunidades marginadas, ellos construían carreteras, preparaban sistemas de agua potable y brindaban la vigilancia militar necesaria para mantener el sistema funcionando. En ocasiones, también podían apoyar a algunos sectores marginados o heridos de la sociedad, particularmente a personas enfermas. Los países de primer mundo, hablando de los países europeos, ellos pagan impuestos hasta el 45% de lo que ganan, pero viven de una manera excelente. Les dan un buen fin a todos los impuestos que ellos dan. Bien, este tributo o impuesto tuvo su origen en el libro de Éxodo. Anualmente los varones judíos debían pagar impuestos para apoyar los servicios diarios en el templo. Y el tributo era de 2 dracmas, que equivalía al trabajo de 2 días de un campesino. Vaya conmigo a Éxodo 30:11. Veamos el origen. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, es decir, de 57 gramos de plata. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado
de 20 años arriba, Jesús ya tenía más de 20 años, dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. El dinero era un recordatorio para los judíos que habían sido redimidos de la esclavitud en Egipto. Nosotros, mis hermanos, hemos sido redimidos de la esclavitud de Egipto por la sangre preciosa también de nuestro Señor. El dinero del impuesto original se usó para hacer las bases de plata en las cuales se colocaron los postes también del tabernáculo. Vaya conmigo a Éxodo 38, 25. Le voy a leer estos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos. La congregación contribuyó con un total de 3,5 toneladas de plata según la medida oficial. El censo de los varones de 20 o más años de edad dio una cifra de 603,550 cada uno, los cuales dio 5,5 gramos de plata conforme al peso oficial del santuario. Se dispuso de 3,300 kilos de plata para hacer las bases del santuario y las bases de las cortinas. Como hicieron 100 bases, se emplearon 33 kilos de plata por cada una. Se emplearon 20 kilos de plata para hacer los ganchos y los anillos de los postes y las tapas de plata de encima de los postes. El total de bronce que se ofrendó fue de 2,340 kilos. Ese bronce se utilizó para hacer las bases de la entrada de la carpa del encuentro. También usaron bronce para hacer el altar, la rejilla y las herramientas y los utensilios del altar. También se usó para hacer las bases alrededor del patio y las bases de la entrada del patio. Además se empleó para hacer todas las estacas de la carpa sagrada y del patio alrededor. Impuestos posteriores se usaron para respaldar el ministerio del tabernáculo y después del templo. De aquí únicamente podemos extraer un principio o varios. Sin embargo, quiero hablar únicamente de uno. Todo lo que nosotros damos, lo que nosotros ofrendamos dentro de la iglesia, es para el mantenimiento de la misma iglesia, para el mantenimiento de la iglesia. Ciertamente el obrero es digno de su salario. Y si un pastor está dedicado 100% a la obra del Señor, la iglesia debe sostener a su pastor. ¿Están de acuerdo? 100%. ¿Y cómo se sostiene? Pues con las ofrendas que ustedes dan, hermanos. Créame, si todos diéramos, vamos a hablar el 10% de lo que ganamos, creo que sería suficiente para todo eso, el 10%. Ahora en la gracia podemos dar lo que nosotros queremos, hasta el 20, el 30%. Pero es para eso, para el servicio del templo. Fue en este contexto que los recaudadores oficiales de los impuestos le preguntaron a Pedro: oye Pedro, ¿sabes si Jesús paga los impuestos? Es como decir, imagínense que se acerque una persona con usted: ¿sabe si el pastor Paco paga la luz? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿No se colgará ahí del poste? ¿Habrá cristianos que se roben la luz, que se roben el agua? No sé, digo, sí hay o no hay. Ay, qué bárbaro, ¿no? O sea, bueno, yo no conozco a alguno, me han contado, yo no he visto, ¿verdad? Y pastores dicen por ahí: ¿sabrá si paga el agua? No, hermanos. Pedro les dijo: claro que sí. ¿Qué significa todo esto? Que estos recaudadores estaban viendo la vida de Jesús y de sus discípulos. Los tenían pero bien checaditos. El Señor se dio cuenta de la conversación y le preguntó a Pedro: ¿de quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños, contestó Pedro. En efecto, los hijos están exentos. Y el Señor hace una comparación: los reyes terrenales recaudan impuestos de los extraños,
pero de los que pertenecen a su propio pueblo, mucho menos de los miembros de su propia familia. No lo hacen. ¿Qué significa la comparación? Los hijos estaban exentos y en especial lo estaba el Hijo. De esta manera se declaraba el Hijo de Dios y por lo tanto afirmaba que no estaba obligado a contribuir con el sostenimiento de la casa de Dios. Jesús dijo en Mateo 12:6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Sin embargo, para no ofenderles, Pedro, ve al mar y echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y saca un estatero de su boca y paga tus impuestos y paga los míos. Este milagro tiene varios elementos muy importantes que vamos a estudiar. Primero, el milagro fue hecho para ayudar a Pedro, uno de varios que hizo a su favor. Jesús sanó a su suegra. En otra ocasión, dice la palabra que le llenó su red de muchos peces. Toda la noche él estaba tratando de pescar, pero no lograba atrapar ningún pez. Pero llegó el Señor y le dijo, préstame tu barca, Pedro. Se la prestó y el Señor comenzó a predicar la palabra. Y después le dijo, Pedro, ya terminé. Vean lo espiritual, ven el orden. Ya les di la palabra. Ahora quiero platicar contigo, Pedro. ¿Cómo está tu familia, Pedro? Tiene mucha hambre, no he pescado nada, Señor. Boga mar adentro. Boga mar adentro, Pedro. Señor, toda la noche he tratado de pescar. Eran expertos pescadores. Si él hubiera sido soberbio, ¿tú qué me vas a enseñar, Jesús? Tú no sabes nada de la pesca. Boga mar adentro, Pedro, y echa tu red. He tratado de pescar toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Se le llenó de muchos peces. Pero en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, dice la Escritura, que encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Vean qué milagro. Jesús mismo habilitó a Pedro para que caminara sobre el mar. Frente a sus propios ojos, Pedro vio cómo sanó la oreja de Malco, que él mismo le había cortado. Mira, hermano, el Señor Jesús usaba siempre los milagros para beneficios de los demás. Escuche esto, Él nunca usó un milagro para beneficio de Él, nunca. En este milagro que es extraordinario y maravilloso cuando le sanó la oreja a Malco, Él tenía el poder para sanar el cuerpo, para restaurar el tejido, no sé qué fue lo que pasó, si se la cortó toda, pero le restauró completamente su oreja. Ahora, piensen esto, ¿usted cree que el Señor no tenía el poder de sanarse sus heridas de esos latigazos que desgarraron su espalda? ¿Él no pudo haberse tocado y sanar? ¿Por qué no lo hizo? Porque todos los milagros, repito, que Él hizo eran en beneficio de los demás. ¿Qué aprendemos? Cero egoísmo en el corazón de Jesús. Cero pensar en mí. Él pensaba en los demás, en el dolor y en el sufrimiento de los demás. Otro punto importante que encontramos aquí fue que el Señor hizo el milagro con un pez. Dios preparó un pez con una moneda en la boca para pagar los impuestos. Una responsabilidad que, por cierto, no es opcional entre los ciudadanos. Posiblemente el pez que sacó Pedro del lago pertenece a una especie conocida como mush en el hebreo, que significa peine, esos pescados que parecen con aletas como de peine. Y estos peces normalmente tragan monedas y otros objetos. En el libro de Jonás vemos también que Dios preparó un pez, un gran pez, pero en este caso
no era para que se tragara una moneda, era para que se tragara a un hombre. Déjenme contarle brevemente esta historia. En el libro de Jonás vemos que Dios preparó este gran pez. Jonás fue tratado duramente por desobedecer al Señor. Dios le había dicho: ve a Nínive y predícales que se arrepientan, Jonás, de sus pecados. Voy a terminar con esta ciudad en 40 días si no se arrepienten. ¿Cómo nos llegaría la noticia a nosotros si se levantara un profeta y nos dijera: si no pones en orden tu vida, si no entregas tu vida al Señor genuinamente, si no te arrepientes de tus pecados y te vuelves al Señor, en 40 días voy a acabar con todo esto? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo en este caso? Ese fue el mensaje que llevó Jonás, o que iba a llevar primeramente, pero no fue. Dice la Escritura que huyó de la presencia del Señor y él tomó el rumbo hacia Tarsis para huir de la presencia de Dios. Pero el Señor levantó una gran tempestad que casi parte en dos la nave donde él iba. Y por cierto, iban otros marineros. Todos los paganos, dice la palabra, que empezaron a clamar a sus dioses, menos Jonás, que había bajado al interior de la nave para dormir. Finalmente fueron con él y le dijeron: levántate, dormilón. Vea qué fuerte es esto, los paganos exhortando a los cristianos. Levántate, dormilón. ¿De dónde eres? ¿Qué oficio tienes? Y él contestó: soy hebreo y temo a Jehová. ¿De dónde eres? ¿Y qué oficio tienes? Soy cristiano y me congrego en Casa de Oración, Guanajuato. Suena bien, ¿verdad? Y esto que está pasando, les dijo Jonás, es por mi culpa, pero échenme en el mar y la tormenta se calmará. Entonces lo arrojaron en el mar y Dios tenía preparado un gran pez para Jonás. Ahí estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez y Dios estaba tratando duramente con este profeta rebelde. Pero entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y si usted va después con tiempo a ese libro, pero en Jonás 2:10 dice que Dios mandó al pez que lo vomitara. El viaje de Jonás a Tarsis lo alejó del puerto de la voluntad de Dios, pero el gran pez lo llevó al mismo puerto para allí comenzar de nuevo. El profeta pudo ahorrarse mucho tiempo y el sufrimiento dentro de este gran monstruo marino. A ver, ¿dónde nos quedamos? Te di una orden, Jonás. ¿Por qué no obedeces, Jonás? Y estaba tratando. ¿No me vas a obedecer, Jonás? Bueno, voy a preparar este gran pez, voy a preparar esta gran tormenta y va a tratar muy duramente contigo, Jonás. Y vas a estar ahí dentro hasta que yo diga. En Jonás 3:1, por ejemplo, no vaya ahí, pero dice la palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás comenzó a proclamar que se repitieran porque en 40 días el Señor iba a destruir la ciudad. Más de 120,000 personas se salvaron porque fue a predicar este mensaje. Pero aquí vemos este ejemplo que encontramos, ¿no? De un pez que no se tragó una moneda, se tragó un hombre rebelde. Mire, otro aspecto a resaltar del milagro que estamos viendo es el atributo de la omnisciencia del Señor Jesús. El Señor lo sabe todo. Él en todo tiempo supo quién perdió esa moneda que se tragó el pez. Él sabía que ese pez llegaría exactamente a la hora que Pedro tomaba el anzuelo y lo echara al mar. Eso rebasa nuestro entendimiento. ¿Sí o no? Ve, y el primer pez que saques,
¿Cuántos peces había ahí seguramente? Y exactamente cuando echó el anzuelo sacó el primer pez y ese pez abrió la boca y encontró la moneda de plata. Él lo sabía ya todo. Este milagro no se puede explicar de manera natural y es demasiado complejo para ser una gran coincidencia, es una diosidencia. Nuestro Señor posee un conocimiento perfecto e infinito de todas las cosas, incluyendo pasadas, presentes y futuras. Él conoce todo el pasado, Él conoce todo el presente, Él conoce todo el futuro, y este conocimiento hace que Él tenga un control total y un dominio total sobre todo y sobre todos. Por ejemplo, en Isaías 44, versículo 6, dice así la palabra: así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, dice el Señor. Mis queridos hermanos, este mismo Dios que conocía en qué pez estaba la moneda, ¿sabe qué? Él también conoce nuestras vidas. El Señor conoce absolutamente todo de nosotros. En una ocasión encontramos también en la palabra, en Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael, Felipe se le acercó y le dijo: hemos hallado al Mesías. Y Natanael menospreciando al Señor. Pero dice la Escritura que cuando Jesús vio a Natanael, le dijo: aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y se sorprendió a Natanael y le preguntó: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Yo siempre te he estado viendo, Natanael. Normalmente los judíos, cuando estudiaban la palabra, ellos se metían debajo de las higueras porque hacía sombra y ahí se la pasaban leyendo la palabra. Lo que le estaba diciendo el Señor Jesús: cada vez que entras ahí debajo a ver la palabra, ahí estoy contigo. Siempre he estado cerca de ti. Él conoce todo de nosotros. La palabra en el segundo libro de Crónicas 16:9 dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. ¿Dios tiene ojos? ¿Sí o no? ¿Sí tiene ojos o no? Esto ya lo he explicado, ¿eh? Por cierto, les dejé tarea, Salmo 119. No se me ha olvidado. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, los que lo buscan con todo el corazón. Ya estoy empezando a estudiar también el Salmo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice más abajo: con guardar tu palabra. ¿Sí o no tiene ojos? Son expresiones antropomórficas, es decir, Dios se atribuye características humanas para que nosotros podamos entenderlo, porque la Escritura dice que Dios es espíritu. ¿Sí? Los ojos de Jehová se refiere a que la presencia de Dios está en todo lugar. Habla de su atributo. Contemplan toda la tierra. Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él, locamente has hecho, para terminar el versículo, en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Bien, la palabra hebrea para contemplar aquí significa buscar atentamente en la naturaleza y el curso de las cosas. Es decir,
para aquellos que aman a Dios, al Dios que todo lo sabe, esto debe de infundir mucha paz. Saber que Él está con nosotros en todo lugar y que todo lo sabe. Debe de infundir también confianza, consuelo y gozo, porque constantemente Él nos está mirando, es decir, nos cuida y conoce cada necesidad y cada problema que enfrentamos los 365 días del año, porque Él no duerme. Otro elemento que notamos en este milagro es la confianza y la obediencia de Pedro a las palabras de Jesús. Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Usted hubiera ido, si le hubiera dicho el Señor, a ver, vaya, va a encontrar un pez, abra la boca del pez y va a encontrar una moneda de plata. Alguno que otro hubiera dicho, ¿cómo crees, Jesús? O sea, ¿cómo crees que No, eso es imposible. Vean al apóstol Pedro, no dijo nada. Muy seguido acusamos a Pedro de tomar siempre la iniciativa, de que era un arrebatado, pero debemos reconocer que cuando el Señor le daba una orden, por lo regular siempre obedecía. Aquí no vemos a Pedro cuestionando al Señor, y créame, se requería fe y obediencia para ir al mar y sacar una moneda de plata del primer pescado. Y vemos a Pedro siempre confiando también en el Señor y obedeciendo lo que Él le decía. Pedro, boga mar adentro y echa la red. Él lo hacía. Pedro en la madrugada solo miraba una figura a lo lejos en el mar. Todos pensaban que se trataba de un fantasma. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y a veces, Pedro, ¿por qué no tuviste confianza? Por eso te hundiste. Pero era el que se aventaba, hermanos. Los demás se quedaban ahí. Él confiaba y obedecía en la palabra del Señor. Hermanos, si algo he aprendido durante todo este año y en estas enseñanzas, es que el Señor quiere que pongamos nuestra vida en orden y que confiemos y que seamos obedientes a sus palabras. Ciertamente, también dice la palabra, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Eso lo encontramos en el primer libro de Samuel 15:23. Caminemos en obediencia. Dejemos la rebeldía, seamos obedientes a las palabras de Jesús. Como les enseñaba en la mañana, a los coreitas literalmente se los tragó la tierra y a Jonás se lo tragó un pez. Todo por ser rebeldes, por no ser obedientes. Mire, lo singular del milagro es que el Señor proveyó para que pudieran responder adecuadamente con las responsabilidades civiles y religiosas. Es un milagro que afirma que en el reino las personas deben de cumplir con todas sus obligaciones, ya sean espirituales, económicas, profesionales o tributarias. Es una manifestación del poder divino que afirma que la responsabilidad no es opcional entre los ciudadanos. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Imaginen el rostro de Pedro cuando sacó la moneda de plata de la boca del pez. Pedro, esa moneda es para pagar los impuestos. No se te olvide. Pregunta, ¿los cristianos debemos pagar los impuestos, sí o no? Claro que sí. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 6. Vamos a leer estos versículos. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis.
¿Usted conoce a algún cristiano que le deba a alguien y que no le ha pagado? ¿O le deben a usted? Yo espero que no sea un cristiano. Y si es cristiano, que le pueda pagar en su tiempo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. En el capítulo 13, Pablo pasa de la relación del cristiano con otros a la pregunta de cómo debemos ver el estado en el que vivimos y lo que implica ser ciudadanos de dicho estado. Ahora él nos va a mostrar de cómo las misericordias de Dios transforman nuestra actitud hacia las autoridades públicas. La sección sobre el estado, que ustedes lo encuentran en el versículo 1 al 7, está entre los mandamientos de amar a nuestro prójimo. Y el tema del estado parece que no tiene ninguna conexión. Primero veamos la conexión que Pablo hace con los versículos 12 del capítulo 12, versículo 17 al 21, que dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de ¿cuántos? De todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Pablo después pasa a hablar acerca de nuestra participación en la sociedad. Lo que él está diciendo es que los cristianos deben de vencer el mal de nuestra sociedad haciendo el bien con obras de compasión y generosidad y viviendo el bien ante la ciudadanía. Ahora él conecta los versículos 14 al 17 y los versículos 8 al 10, y en el versículo 7 dice: paguen a cada uno lo que le deben. Y él está hablando específicamente del Estado, refiriéndose a los impuestos. El versículo 8 también habla de pagar lo que le debamos a los demás, pero ahora está refiriéndose a todos los ciudadanos con los que vivimos. Así que Pablo nos está llamando no solo a participar en el Estado, sino en la vida pública y cívica en general. En nuestros barrios, comunidades y ciudades, los cristianos tenemos que ser hacedores de bien, hacedores de bien. Y esto es vivir en orden también, hermanos, delante de la sociedad, delante del gobierno, delante de todos los hombres. Mientras la gente que no conoce al Señor inventa males, son inventores de males, dice la palabra, los cristianos debemos distinguirnos por hacer el bien, siempre el bien. Mire, Jeremías es el gran ejemplo que la Biblia nos da de cómo vencer el mal con el bien. Él llamó a los judíos que estaban exiliados en Babilonia para que vencieran el mal buscando la prosperidad de su ciudad. Cuando Jeremías escribió una carta a los exiliados en Babilonia, ellos estaban aislados en un enclave, entiéndase, un territorio con diferentes características políticas, y se rehusaban a participar de esa ciudad pagana. Ciertamente Jeremías había dicho que habría un juicio si la ciudad no se arrepentía, y por esa razón los israelitas debían cerrar sus ojos a la maldad que estaba pasando en la ciudad. Sin embargo, los israelitas tenían que servir al rey e involucrarse con la ciudad, es decir, buscar la paz y su prosperidad. No debían compartir sus valores paganos, pero sí tenían que bendecir grandemente esa ciudad, porque
somos bendición ahora para todos los demás, hermanos. No somos maldición. Y Dios nos ha puesto también en este lugar para ser de bendición a todos. Eso no significa que tenemos que hacer lo mismo que ellos hacen, ¿no? No significa eso. Él les dijo en esa ocasión: construyan casas, habítenlas, tengan hijos, mantengan su identidad, busquen la paz de la ciudad, procurando así su armonía en general, y que oraran al Señor también por sus gobernantes. Así que Pablo le está diciendo a los creyentes que venzan el mal con el bien, mostrando su amor y su fe en la ciudad donde viven para el bien de la misma. En el versículo 8, Pablo conecta el mandato del versículo 7, no dejar de pagar nuestros impuestos ni darle el honor que le debemos a nuestras autoridades. Aunque el Señor no estaba obligado a pagar los impuestos, lo hizo para no ser tropiezo para nadie. Y así nos dejó el ejemplo de cumplir con nuestros deberes civiles. Cumplamos, hermanos, con nuestras obligaciones, aunque a veces nos parezcan injustas, porque hay mucha injusticia. Todo esto es por orden. Mire, algunos eruditos de la palabra ven en este milagro una parábola de la muerte sustituta de Cristo, la cual armonizaría con la idea original del impuesto: dáselo por mí y por ti. Jesús no tenía pecado, por tanto no habría razón alguna para que pagara el precio del rescate, que era lo que decía la ley, lo vimos en Éxodo, pero lo hizo en la cruz a favor de Pedro y de todos. Cuando el Señor llega a nuestra vida, Él viene a poner orden. Nuestra vida estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Y lo primero que el Señor hace en nuestra vida es pon en orden. Pon orden. Ve y pídele perdón a todos aquellos que has ofendido. Si realmente el Señor llegó a su corazón y a mi corazón, le va a mostrar. Pon en orden tus finanzas, pon en orden tu matrimonio, pon en orden tu casa, tu hogar. Pastor, para mí, ¿verdad? Pon en orden en la iglesia. Es una manifestación del fruto que todos los cristianos debemos de tener una vez que el Señor haya llegado a nuestras vidas. Jesús y el pago de los impuestos. Esto nos habla de orden, de poner en orden nuestra vida, hermano. Ayúdeme para darle gracias al Señor. Y repito, el Señor quiere que sigamos confiando en sus palabras. Quiere que seamos obedientes a sus palabras. Él quiere poner en orden nuestra vida. Yo he escuchado de algunos que dicen, dentro de iglesias cristianas, que dicen, yo no sé para qué te casas por el civil. La verdad yo estoy totalmente en desacuerdo de eso. Si ellos lo ven así, bueno, pero yo estoy en desacuerdo. Por eso, mi hermano, si usted tiene la posibilidad de tener todos sus documentos en regla, de lo que sea, hágalo. Todo esto es por orden. Todo esto es por orden. El Señor nos quiere bendecir, nos quiere guiar con su palabra. Amén. Vamos a orar al Señor.